Hola a todos y bienvenidos a este episodio especial donde vamos a entrar de lleno en un tema que lleva años cocinándose y no precisamente a fuego lento. El famoso acuerdo UE-Mercosur, ese que parece una novela por entregas que nunca termina, pero que esta vez parece que va en serio. Tras más de 20 años de tira y afloja, con un primer acuerdo firmado en 2019, ahora lo han renovado. ¿El objetivo? Pues decir que han mejorado cosas como la sostenibilidad y la deforestación. La realidad, para muchos en el sector agrario, este sigue siendo un acuerdo desequilibrado que pone en jaque a nuestros agricultores y ganaderos, mientras las normas de producción no igualan las exigencias europeas. Pónganse cómodos porque en este episodio vamos a desenredar este acuerdo con todos sus pros y sus contras. Empezamos. Apuntes agrarios. El podcast para la gente de campo. Hoy vamos a hablar, como les decíamos, de cómo este acuerdo afecta no solo al campo, sino también a la industria agroalimentaria y a nosotros, los consumidores. ¿Será un negocio redondo o un tropezón histórico? Para resolver estas preguntas tenemos un panel de lujo. Pedro Barato, presidente de Asaja, buenos días. Hola, buenos días. También está con nosotros Verónica Puente, directora de Internacionalización y Política Comercial de FIAP. Buenos días, Verónica. Buenos días, encantada de estar con vosotros. Bienvenida. Y también está con nosotros Pilar Ayuso, consejera de la OCU. Buenos días, Pilar. Buenos días. Interesante el tema que nos ocupa hoy. Como les decía, la firma de este acuerdo marca el inicio de una nueva fase política. La implementación del acuerdo va a depender de la ratificación por parte de todos los países involucrados y de cómo se aborden las preocupaciones existentes. Aspectos claves del acuerdo: la sostenibilidad, la eliminación gradual de aranceles, incluyendo reducciones significativas para automóviles y maquinaria, también la liberalización de tarifas con cuotas específicas para productos como la carne de bovino y aves. Países como Francia han expresado que el acuerdo es inaceptable en su estado actual, citando preocupaciones ambientales y de competencia de sus agricultores. Abrimos esta tertulia con el presidente de Asaja, con Pedro Barato. Señor Barato, ¿cuáles son las razones por las que Asaja o el Copacogeca de la que usted es vicepresidente se oponen a este acuerdo tal y como está planteado? Bueno, pues yo creo que en la introducción ha destacado fundamentalmente las consecuencias, los pros, los contras, pero fundamentalmente un acuerdo que lleva tantos años sin realizarse y que se hace en una noche sin mirar ni estudiar las consecuencias. Podía valer el acuerdo hace 20 años, pero desde luego este acuerdo firmado en una noche con la señora von der Leyen no es positivo para los agricultores y ganaderos europeos y en particular los españoles. ¿Por qué? Falta, yo creo que un aspecto fundamental, que es la reciprocidad. La reciprocidad es algo tan sencillo como que lo mismo que me exigen a mí aquí, pues se debe de exigir también a estas producciones que van a venir a Europa con este acuerdo. Si no hay reciprocidad, al final lo que hay son desequilibrios. ¿Y desequilibrios? ¿Dónde están los desequilibrios? Pues fundamentalmente en estas formas de producir que tenemos y luego la vara de medir que hay. Y aquí hablamos de transporte animal, pues nos ponen grados, nos ponen tiempo y en estos países las distancias son tremendas. Por lo tanto, ya lo que dice la Unión Europea ya no se va a cumplir allí. Y luego aspectos como por ejemplo todo el tema de fitosanitarios, donde lo prohibido aquí, allí es, digamos, permitido. Y luego hay que tener mucho cuidado con las formas. Y aquí hemos ido descartando formas de producción en determinados aspectos de nuestra ganadería, pues allí no se han quitado esos aspectos de forma de producir. Por lo tanto, al final lo que hay es un acuerdo desequilibrado, no existe reciprocidad, no hay estudio de impacto de lo que puede ocurrir en un sector con otro, y luego sí es cierto que puede haber algunos aspectos positivos para determinados sectores, pues, los productos lácteos o el sector del aceite de oliva, pero este acuerdo también tiene trampas importantes, donde no crea todo el mundo que se va a poder exportar aceite de oliva al día siguiente la cantidad que queramos. No, va a ser de una forma gradual y va a ser con una serie de periodos en el tiempo que algunos productos van a llegar a 14 o 15 años para poder. Por lo tanto, desequilibrado, no hay reciprocidad y no hay estudio de impacto. Yo creo que las prisas no son buenas y en este caso
volvemos a lo de siempre. Sector agrario europeo, moneda de cambio para la exportación de otros sectores más industriales o para otros sectores que nada tienen que ver con el sector. Una cuestión que yo creo que es importante señalar, señor Barato, es que Asaja no está en contra de los acuerdos comerciales, sino que está en contra de cómo está planteado por las consecuencias que tiene para el sector. Nosotros no estamos en contra de Mercosur, estamos en contra del contenido que lleva y las cláusulas que lleva el acuerdo con Mercosur. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir exportando vino, tenemos que seguir exportando un montón de frutas y hortalizas. Nosotros no nos negamos a que aquí haya un intercambio. Los mercados son amplios, pero el problema está cuando a mí me exigen algo que desde luego a otros no le exigen. Por lo tanto, ya estamos en una competencia totalmente desleal. No hablamos de dumping social, que vamos a ver cómo ayudamos a desarrollar estos países, no hablamos de otras situaciones, pero desde luego la situación es que el contenido del acuerdo no es bueno para el campo europeo. Y no es bueno porque no hay ningún estudio, vuelvo a insistir, no hay ningún estudio que se nos diga que tantas toneladas de una forma fresco, de una forma congelado o refrigerado. Y luego el aspecto medioambiental. El aspecto medioambiental que todas estas exportaciones que se van a hacer de estos países de Europa, ¿alguien ha analizado el impacto medioambiental que van a tener? Tampoco. Por lo tanto, yo por principio y Asaja por principio no estamos en contra del intercambio, en este caso, de mercado, pero con la misma regla del juego. Mercosur, como ha mencionado, no solo afecta a los productores, también afecta a la industria agroalimentaria española. Verónica, considerando que FIAP ha destacado las ventajas económicas y políticas de un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur, ¿qué valoración hacéis del impacto específico de este acuerdo en la competitividad de la industria española de alimentación y bebidas? ¿Y qué oportunidades y desafíos prevéis para las empresas del sector una vez que el acuerdo entre en vigor, una vez sea ratificado, claro? Muy buenos días. Bueno, lo primero de todo quería agradecer a Asaja la invitación a este podcast y, bueno, pues con respecto a Mercosur, en el conjunto de la industria alimentaria nuestro posicionamiento es a favor. Si bien es cierto que tenemos algunos sectores con reticencias que Pedro ya ha mencionado, como por ejemplo pues el azúcar, la aceituna de mesa y la carne avícola y de vacuno. Dicho esto, estamos en un contexto geopolítico con muchísima incertidumbre. Nuestros principales mercados de exportación pues, están en una coyuntura difícil. Estamos en China pues, con medidas antidumping, una recesión de la economía china y una bajada significativa de nuestras exportaciones. Estados Unidos, nuestro principal mercado fuera de la Unión Europea, bueno, pues ahora estamos preocupados con la nueva administración americana. Como sabéis, teníamos aranceles a 113 productos de la industria y, bueno, pues ahora nos preocupa que los aranceles que están suspendidos temporalmente puedan volver a entrar en vigor. Entonces, bueno, pues dicho esto, para la industria alimentaria los acuerdos comerciales en general han sido casos de éxito. Tenemos el caso de éxito del acuerdo con Japón, el caso de éxito con Corea, el caso de éxito también con Canadá y actualmente nuestra balanza comercial con los países del Mercosur es negativa para España en lo que respecta a los productos de la industria de alimentos y bebidas. Estamos importando 1.600 millones de euros y estamos exportando, sin embargo, pues unos 300. Podría facilitaros los datos más concretos. Mercosur en su conjunto, los 4 países están en nuestro ranking de exportación en la posición 24. Así que para nosotros sí que presenta oportunidad. La propia Comisión Europea pues en sus declaraciones explica cómo el acuerdo pues lo que pretende es eliminar los obstáculos al comercio, garantizar el acceso a las materias primas desde 2020, desde el comienzo de la pandemia, luego también motivado por la crisis, bueno, la guerra de Rusia con Ucrania, estamos en una crisis de aprovisionamiento de materias primas. Comentaba ayer contigo por teléfono, Ana,
pues que durante los últimos años han tenido que hacer excepciones para poder importar materias primas de determinados países. Y bueno, es verdad que para la industria pues es una coyuntura difícil. Si bien es cierto, entendemos la postura y la preocupación del sector primario, pero bueno, para nosotros, en términos generales, lo vemos un acuerdo positivo. Además, en términos de reciprocidad que mencionabas, Pedro, bueno, es cierto que en Europa hay unas limitaciones a la producción, pero unas limitaciones que nos hemos autoimpuesto. Es decir, creo que vamos a tener que hacer un trabajo con nuestras autoridades y con la Comisión Europea para pues revertir esa situación. Es decir, las limitaciones a la producción no pueden restarnos competitividad, que es lo que al final pues está pasando, ¿no? Pues hemos hablado de productores, hemos hablado de industria agroalimentaria y ahora es el turno para hablar de las normas de producción y de la protección del consumidor. Pilar, desde la perspectiva de los consumidores europeos, entendemos que es fundamental que los alimentos importados cumplan los mismos estándares que los producidos en la Unión Europea. Sin embargo, el señor Reina, director general de la Organización Europea de Consumidores, ya ha alertado precisamente sobre el uso de determinadas sustancias que están prohibidas en Europa, pero que sí están, como también comentaba el señor Barato, permitidas en Brasil, y sobre las diferencias en bienestar animal. ¿Creen ustedes que este acuerdo puede llegar a garantizar la seguridad y la calidad de los productos que llegan a nuestras mesas? Y también le quería preguntar, ¿qué aspectos deberían de revisarse para asegurar precisamente que los derechos de los consumidores no se vean comprometidos? Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por invitar a los consumidores españoles a opinar sobre este tema. La OCU es una organización de consumidores que está integrada en la Organización Europea, en la Organización Europea de Consumidores, cuyo presidente es el señor Reina, y nosotros tenemos un puesto en el comité ejecutivo de esa organización. Por lo tanto, no solamente por eso, sino porque además es así, los consumidores españoles, y en nombre de ellos puedo hablar en nombre de la OCU, no tienen que temer por la seguridad. O sea, los productos que vengan a través del Tratado de Mercosur no les van a envenenar. El problema es que aquí tenemos unas exigencias que nos hemos puesto entre todos, que tiene la Unión Europea, que no se van a cumplir en las importaciones que hagamos. Pedro Barato, el presidente Asaja, lo ha explicado muy bien. Aquí tenemos prohibidos unos pesticidas que a las dosis permitidas se pueden usar y son seguros para el consumo de los alimentos, dejando luego los periodos de carencia, etcétera, las dosis mínimas de residuos, etcétera. Pero allí se pueden usar y esos productos los vamos a importar. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a importar azúcar, mucho azúcar de remolacha de Brasil o de los países de Mercosur. Bueno, aquí los productores europeos no pueden utilizar un pesticida que además es muy inocuo para el ser humano, que es los necotinoides, porque le afectan a las abejas y hay que proteger a las abejas. Bueno, aquí los productores no van a poder competir porque ese pesticida es muy importante, ese fitosanitario es muy importante para la remolacha, y sin embargo van a tener que competir con un azúcar que viene producida por una remolacha que lo ha podido usar. Otro ejemplo, para la carne de vacuno, que realmente es la más agraviada, porque los contingentes de carne de vacuno son casi 100.000 toneladas el contingente que tiene. La carne de vacuno aquí no se puede usar, aparte de las normas de bienestar animal, del transporte, que tiene que estar el número de horas, las condiciones, la temperatura, etcétera. No se pueden usar
las hormonas que allí se usan y las vamos a importar con esas hormonas. Eso es lo que le preocupa al consumidor. El consumidor lo que quiere es que las condiciones de los productos que venga sean las mismas que los que tiene aquí. Que vaya a México y dice, bueno, yo compro una carne argentina o de Brasil, pero es igual que la ternera gallega que yo compro que viene de España, cumple las mismas condiciones. Ese es el problema. El problema no es un problema de seguridad alimentaria, no. Es el problema de las normas. Y lo que piden los consumidores españoles es que Europa exija a los productores de los estados de Mercosur las mismas condiciones que tiene aquí, y con esas condiciones se importa. Y un ejemplo lo tenemos, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, para importar las naranjas de África del Sur, exige que no tengan la mancha negra, los tratamientos con frío, etc. En Europa no. Aquí están entrando naranjas de Sudáfrica. Cuando tuvimos nosotros el problema de la peste porcina africana, no podíamos exportar jamones a Estados Unidos. Y cuando fuimos libres de peste, pudimos empezar a exportar jamones, pero un funcionario americano tenía que venir a certificar el matadero y a certificar la industria donde se hacía el curado de jamones. Eso es lo que quieren los consumidores, que tengamos las mismas condiciones, y el tratado tal y como está no las cumple. Lo que Está bueno. de reciprocidad. Reciprocidad, exactamente. El hashtag que estamos utilizando en nuestras comunicaciones es Stop Mercosur. Señor Barato, el próximo día 22 de enero va a haber una nueva acción relámpago en Estrasburgo para enviar un mensaje contundente. Parece ser que desde el Copacogeca la presión no se va a relajar, porque realmente ¿quién va a pagar la factura de este acuerdo de ratificarse? Bueno, yo creo que hay que hacer un poquito, si me permites, un poquito de cronología de los hechos. Hace apenas un mes yo mantuve una reunión con 6 ministros de la Unión Europea, en la cual también estaba el ministro español. Menos el ministro español, que fue contundente a favor del acuerdo Mercosur, los demás siempre ponían limitaciones o estaban en contra del contenido del acuerdo. Estaba en contra Francia, estaba en contra Italia. ¿Por qué? Porque no se puede poner uno a favor directamente, la estrategia falla. Y lo que están pidiendo otros países es que, si tenemos que aceptar este acuerdo, debe de haber compensaciones para estos sectores afectados, lo primero. Y en segundo lugar, yo creo que el mundo agrario europeo salió a la calle. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo la representante de FIAP y la propia Pilar Ayuso, la burocracia que tenemos ahora mismo aquí, en papeleo, y en tocar las narices a los agricultores y ganaderos españoles, pues esas normas son las que nosotros también tenemos que tratar de quitar, porque sí, a mí no me da miedo competir en el mercado, pero que sean acuerdos transparentes y claros. Decía Verónica hace un momento, el acuerdo de Canadá, transparente el acuerdo, transparente. El acuerdo que se ha hecho con algunos países asiáticos, transparentes los acuerdos. Aquí nadie está hablando de los periodos transitorios que vamos a tener nosotros para poder exportar determinados productos. Nadie está hablando de ahí. Y luego, ¿qué pasa con los aranceles que tienen puestos, por ejemplo, brasileiros y argentinos? ¿Han desaparecido ya entre ellos o no van a desaparecer? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Por lo tanto, nosotros desde el Copacogeca y desde las propias organizaciones agrarias españolas ya nos manifestamos, estaremos también en los próximos días manifestándonos en Bruselas, y al final lo que hace falta es claridad, transparencia, que es lo que decía Pilar en este momento. Oiga, no nos van a mandar aquí cianuro para consumir, claro que no, pero lo que ocurre es que necesitamos unas reglas del juego pues netamente clarísimas, clarísimas, y que todas estas pequeñas cosas, que son las grandes cosas del acuerdo, la gente lo sepa. Y luego el etiquetado. Que el etiquetado sea un etiquetado, no que tengas que poner unas gafas con lupas de 10 dioptrías, no, que se vea claro la procedencia, que se vea claro de dónde viene, cómo viene, si son de tierras deforestadas o no son de tierras deforestadas, por qué la deforestación se ha aplazado un año. Aquí se aplazan lo que quieren. Por lo tanto, yo creo que lo que hace falta es un acuerdo mucho más transparente, que haya reciprocidad, y desde luego, si este acuerdo se lleva a cabo en algún momento,
tiene que haber compensaciones para los sectores afectados. Y seguiremos insistiendo en Bruselas, desde luego, seguiremos insistiendo y reivindicando que el contenido del acuerdo no es bueno para el campo europeo. Parece, bueno, resulta evidente, ¿no?, que una de las preocupaciones, como habéis hablado, es precisamente sobre la entrada de productos que no cumplen con las mismas normas sanitarias, y que vamos a dejarlo claro, las mismas normas sanitarias y de calidad que en la Unión Europea. Desde FIAP, Verónica, ¿qué medidas consideráis esenciales para asegurar que los productos importados desde Mercosur cumplan con los mismos estándares, con las estrictas normas que tenemos en Europa? ¿Y cómo desde vuestra organización creéis que podéis contribuir a garantizar que se mantenga la seguridad y la calidad de los alimentos en el mercado comunitario? Muchas gracias, Ana, por la pregunta. Bueno, pues desde la Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno de España, las declaraciones que han hecho acerca de Mercosur recuerdan que el acuerdo incluye un capítulo de comercio y desarrollo sostenible que contiene disposiciones ambiciosas como el cumplimiento de compromisos del Acuerdo de París, la lucha contra la deforestación y el respeto de los derechos laborales. También se establece un foro específico para supervisar la implementación de las disposiciones incluidas en el mismo, incluyendo una publicación de los resultados que se obtengan en caso de disputas. En el caso de productos más sensibles, como hemos venido mencionando durante este diálogo, bueno, pues en el caso de Mercosur, como sabemos, no se ha negociado una liberalización completa, sino una reducción de aranceles dentro de un cierto volumen. Entonces, ahí un poco lo que también recuerda la Secretaría de Estado de Comercio es que estas cuotas representan poco más del 1% del volumen de consumo europeo de los distintos productos afectados. En cuanto a otra medida prevista, que yo creo que también es importante, es la cláusula de salvaguardia, por lo que se podrá suspender temporalmente la concesión de forma unilateral en caso de que el aumento de las importaciones procedentes de Mercosur provoque o incluso solo amenace con provocar un daño grave a los sectores pertinentes de la Unión Europea. Entonces, yo creo que aquí nuestro trabajo como organizaciones que trabajamos en la defensa de la competitividad de nuestras industrias y de nuestros sectores, tendremos que estar muy atentos o escuchando a nuestros sectores para, en tal caso, apelar a nuestras autoridades para que hagan uso de esta cláusula de salvaguardia. Además, Pilar, comentabas antes el tema de las hormonas. Y bueno, pues justamente ayer estuve viendo unas declaraciones de la Comisión donde ponían un ejemplo concreto sobre el uso de hormonas para la cría de animales que se van a destinar al consumo prohibido en la Unión Europea. La Comisión Europea afirmaba que ningún productor que utilice hormonas en la cría de sus animales puede importar sus productos dentro de la Unión Europea, que para ello se van a establecer y se están estableciendo estrictos controles sanitarios en las fronteras de la Unión Europea que garantizan el cumplimiento de esta obligación. Entonces, bueno, pues un poco volviendo a lo que decía al inicio, tendremos que estar muy atentos de que realmente estos controles se están produciendo y que pues las producciones con hormonas no entran en el mercado europeo. Y en tal caso, pues alertar inmediatamente a nuestras autoridades. Y ya por último, bueno, pues lo que podemos hacer desde FIAP, Ana, junto con la patronal europea, Foodring Europe, pues nosotros, también lo comentaba Pedro, estamos a favor del impulso del etiquetado a través de la digitalización. Es decir, con la digitalización tenemos la oportunidad de poder ampliar la información que facilitamos al consumidor, porque sabemos que las etiquetas y los envases pues tienen un espacio muy limitado. Y bueno, pues esa es la clave, ¿no? La clave es que el consumidor sea consciente de la diferencia en términos de calidad de los productos europeos frente a los productos de terceros mercados.
Estamos en una realidad donde tenemos un consumidor cada vez más exigente, cada vez más informado. Y bueno, ayer comentaba contigo por teléfono, Ana, ¿no? En el caso del mercado nacional, pues, y también habéis hecho mención a las naranjas de Sudáfrica, pues tenemos un poco el mismo caso con Marruecos. Es decir, nosotros, digamos que determinadas producciones en Marruecos, pues desde nuestro punto de vista, tienen una calidad muy inferior a la calidad de los productos españoles, y lo que tenemos que hacer es informar a los consumidores de esta diferencia para que poner en valor nuestra producción. Claro, es importante, sin lugar a dudas, un etiquetado claro y transparente y completo. Precisamente quería hacer referencia también a unas declaraciones del señor Reina Pilar, que se refiere precisamente a eso, a la incompatibilidad del acuerdo de Mercosur con las metas de sostenibilidad del Pacto Verde Europeo, algo que también preocupa a los consumidores que son responsables con el medio ambiente, y como ha apuntado Verónica, el consumidor de hoy en día cada vez es un consumidor más formado e informado. ¿Qué valoración hacéis desde la OCU sobre el impacto que este acuerdo puede tener en términos de sostenibilidad y también en la confianza del consumidor europeo? Y luego, si consideráis que se deberían de establecer requisitos más estrictos para las importaciones que garanticen precisamente la sostenibilidad y la equidad, y si de alguna manera específica esto tiene que aparecer en el etiquetado. Empezando por el Pacto Verde. Indudablemente este acuerdo entra en conflicto con el Pacto Verde, porque las condiciones del Pacto Verde de sostenibilidad no se van a cumplir. Es que además yo creo que es prácticamente imposible exigirlo, no se van a cumplir. Luego, en cuanto a las cláusulas que se han anunciado, decía, mira, la cláusula de salvaguardia está muy bien, pero la cláusula de salvaguardia sabemos que es un papel mojado. Es un papel mojado sobre todo con los productos de Marruecos. No se cumplen. O sea, están estipuladas, pero las cláusulas de salvaguardia no se cumplen. Y los controles en frontera en la Unión Europea tampoco se cumplen, porque depende por dónde entren. O sea que si entran los productos que nos afectan a España, entran por Rotterdam, los controles en Rotterdam no son los que podíamos tener aquí. Y ese es el problema. Que sí es verdad que hay normas, pero que esas normas no se cumplen. Y claro, y el consumidor europeo solamente tiene piensa que aquí tenemos unas normas que no se cumplen. Por ejemplo, yo puedo ir a comprar un huevo. Aquí las jaulas tienen que tener una determinada medida, etcétera. En la etiqueta del huevo no me va a poner si la jaula tenía 5 metros cuadrados o 1 o medio, o estaban todas las gallinas amontonadas. El huevo va a ser, no me va a envenenar, no me va a matar, va a ser sano. Pero el huevo europeo es mucho más caro. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos echando fuera del mercado a nuestros productores. Eso también le preocupa a los consumidores, que nuestros productores no puedan competir. Y encima le están entrando y están consumiendo y tienen en el supermercado, en el mercado donde vayan a comprar, los productos que no están, que no cumplen nuestras normas. Ese es el problema. La solución, pues que la Unión Europea exija lo mismo, como hace Estados Unidos. Y que controle, no solamente que los pare en la frontera, que no lo hace, sino que controle en origen. Para ir terminando, una última pregunta, señor Barato. La falta de reciprocidad en las condiciones de producción y la posible competencia desleal son aspectos que pueden poner en serio riesgo, ¿no?, la viabilidad económica de las explotaciones agrarias europeas y españolas. Es un acuerdo que, desde luego, la explotación familiar agraria europea y en particular la española desaparece. Desaparece porque no la va a hacer competitiva. Es imposible competir. Es imposible. Y luego yo creo que aquí lo que hace falta es defender nuestro modelo agrícola. Vuelvo a insistir, yo nunca estaré en contra del mercado. Nunca. El mercado para mí
es fundamental, porque la política agrícola común es importante, pero es el 30% de la renta de un agricultor medio en España. Pero es que 70% proviene del mercado. Por lo tanto, 70% es más importante. Es más importante que el 30%. Pero con estos acuerdos, al final lo que estamos es yendo en contra del modelo productivo español, que en particular es la explotación profesional, la explotación familiar. Esa explotación se le va a poner muy difícil. Y luego lo que hace falta, yo creo que Pilar lo ha dicho, Verónica lo ha dicho también, yo creo que lo que hace falta es, tampoco hace falta que llegue la sangre al río, pero es que estamos viendo la estadística del puerto de Algeciras. Cada 1000, no sé si llega a un 10% de los contenedores que se controlan. Y luego, todas estas cláusulas es mentira. ¿Cuántos compromisos hay de las famosas cláusulas espejo, que es la reciprocidad, y las incumplen sistemáticamente porque no quieren ni verlas? Entonces, aquí lo que está claro que con este tipo de acuerdos podemos decir que le falta mucha transparencia, es que estos acuerdos sean unos acuerdos donde todo el mundo podamos vivir y todo el mundo... Hemos visto el ejemplo de la naranja de Sudáfrica. Oiga, vamos a ponerle también frío a la naranja de Sudáfrica. Vamos a ponerle calendario a las naranjas de Sudáfrica. Lo que al final es que luego todo esto tiene otras consecuencias. Es que tenemos más que demostrar que por el puerto de Róterdam fundamentalmente han entrado un montón de epidemias, un montón, que muchas no son de productos agrarios, pero a lo mejor son de flores y plantas, vienen con la mosca, y luego tenemos la mosca del Mediterráneo, o tenemos la mosca, tenemos otras variedades que ya nuestras organizaciones en el Mediterráneo han denunciado la cantidad de situaciones. Sin embargo, cuando aquí tenemos que exportar a países asiáticos, es que el chino se sube encima del contenedor y no se abre hasta que llega a destino. Sin embargo, lo que viene aquí, al final los controles brillan por su ausencia. Y ha puesto el ejemplo de Marruecos. Habrá que desarrollar a Marruecos y a todo el mundo. Pero oiga, usted no me puede meter a mí sandías en España producidas con productos prohibidos en Europa. No es que eso se vaya a morir nadie, pero está prohibido y entonces hay una ventaja tremenda con ello. Por lo tanto, yo vuelvo a insistir en que este acuerdo hay que darle una vuelta en impacto y estudio de cómo es y luego la reciprocidad y algo que todo el mundo, todos los eurodiputados, y esto Pilar sabe mucho, todos los eurodiputados del mundo mundial antes de las elecciones dijeron que iban a luchar para poner las cláusulas espejo. ¿Dónde están las cláusulas espejo? ¿Dónde están? Por lo tanto, yo no me creo ya nada de las cláusulas de salvaguardia, no me creo nada de los controles y aquí lo que hace falta es transparencia absoluta de los modos y las formas de que tenemos que hacer aquí. Y mi última reflexión es sencilla. Yo creo que estamos hablando de reciprocidad y lo que también tenemos que hablar es por donde empezamos esta mañana. Es que tanta norma absurda que hay en Europa, hay que combatirla y quitarla, porque ahí es donde están grandes males que tenemos los empresarios europeos, las industrias, los agricultores, los trabajadores, que también si hablábamos de beca es tremendo lo que tenemos, ¿no? Por lo tanto, lo que hace falta es hacer esto más sencillo, y yo me fío de lo que dice la universidad, de lo que dice un investigador, de lo que dice alguien que se dedica a la biotecnología. Tampoco estamos hablando de ello. Por lo tanto, este acuerdo, el contenido es nefasto y fundamentalmente porque no hay reciprocidad. Cerramos con esta última reflexión parece, ¿no?, esencial que antes de la ratificación del acuerdo hay que realizar un análisis exhaustivo de las implicaciones del mismo y que se establezcan medidas que garanticen... A ver qué dicen, Ana, los parlamentos nacionales. A ver qué dicen los parlamentos nacionales. Por eso digo que antes de que sea ratificado habrá que hacer un análisis y a ver qué dicen. Muchísimas gracias, Pedro Barato, presidente de Asaja, Verónica Puente de FIAB y Pilar Ayuso de la Asociación de Consumidores. Muchas gracias a los tres por compartir con nosotros este análisis. Gracias a vosotros. Gracias. Un placer. Buen día. Y a ustedes recordarles, si aún no se han suscrito, que se pueden suscribir a nuestro canal. Ya saben, así es la realidad del campo y así se la acercamos. Hasta el próximo capítulo. Apuntes agrarios. El podcast para la gente de campo.